tarde en jornada continua en los puntos de Pagatodo autorizados. Oficina de Solidaridad de Fusagasugá. Administración Municipal con la fuerza de la gente. Amigo contribuyente, el Consejo Municipal de Fusagasugá dio aprobación al Acuerdo 08 de 2022, por medio del cual se modifican los plazos y tarifas de descuento para pago del impuesto predial en el municipio, quedando de la siguiente manera: hasta el 30 de abril con el 15% de descuento, hasta el 31 de mayo con el 10%, hasta el 30 de junio con el 5% de descuento. A partir del 1 de julio, intereses de mora. Consejo Municipal de Fusagasugá y Administración con la fuerza de la gente. La vigilancia y seguridad en una comunidad es imprescindible como primer paso para la defensa de la ciudadanía. Usted es parte de la seguridad de Fusagasugá. En caso de ver personas o vehículos en actitudes sospechosas, comuníquese con el Comando Estación de Policía de Fusagasugá. 321-390-6771. 321-390-6771. Por una Fusagasugá más segura. Comunidad. Policía Nacional. Administración Municipal. Trabajando por la gente. Con la fuerza de la gente. La hora en 88.1 FM. Son las 4:01. Vive Fusagasugá con la fuerza de la gente. Es tiempo de encontrarnos en un lugar donde quepamos todos y todas, sin distingos de ninguna clase, y donde podamos conversar sin diferencias. Un lugar de aprendizaje, de respeto, y donde seamos valorados por igual. Bienvenidos a Aula Incluyente, un espacio de la Secretaría de Educación de Fusagasugá para la inclusión. Aula Incluyente convierte el territorio en un lugar para aprender. Aula Incluyente es diversión, es diálogo, es dignidad, es vida. Aula Incluyente coordina el equipo de inclusión de la Secretaría de Educación de Fusagasugá. Dirige la Secretaría de Educación Municipal. Master Control, Vive Fusagasugá. Modera equipo de comunicaciones de la SEM. Bienvenidos a Aula Incluyente. Tengan todos ustedes una excelente tarde. Bienvenidos a Aula Incluyente, una vez más en el 88.1 FM de Vive Fusagasugá, donde les estaremos acompañando a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de sus monitores, de sus receptores y también de la señal de Facebook. Queremos enviar un saludo muy especial al equipo técnico que siempre nos acompaña, a Santiago, a Jean Paul, que siempre están pendientes de la transmisión, y en especial al piloto de la radio, Mauricio Reyes, a quien le damos una cordial bienvenida a este espacio. Hola Mauricio, hoy nos acompaña también nuestra intérprete Jennifer, quien es la persona que nos está acompañando con el lenguaje de señas colombiano para que nuestros amigos también y amigas que tienen problemas con el tema de la audición puedan también acompañarnos desde este sistema. Por eso se llama Aula Incluyente y esta es la radio que se ve. Hoy es nuestro tercer programa de Aula Incluyente en este año. Y pues muy pronto, en 15 días, estaremos nuevamente retornando con ustedes. Pero hoy tenemos una invitada maravillosa, súper especial. Ella es psicóloga, forma parte de ese equipo de las súper y de los superpoderosos del equipo de inclusión, a quienes quiero mucho, aprecio y respeto por todo lo que hacen en el municipio de Fusagasugá y también en ese equipo de educación en el área de calidad. Ella es la doctora Marcela, quien es psicóloga. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a Aula Incluyente. Buenas tardes, Jaime, muy bonito ese saludo. Buenas tardes a todos y todas quienes están escuchando y viendo este programa a través del Facebook Live. Vamos a acercarnos un poco más al micrófono para que nos puedan escuchar muy bien también al otro lado y también los amigos que están en las redes sociales. Pues con este saludo, doctora Marcela, mil gracias por acompañarnos, sabemos de su tiempo y por sacar este espacio para regalarnos aquí en Aula Incluyente. Queremos saber un poco acerca de qué es la discapacidad psicosocial, que es el tema que nos trae hoy. Bien, resulta que antes de iniciar me gustaría que nos pusiéramos todos en contexto y viéramos la siguiente situación. Perfecto. Esta situación es acerca de una persona que obviamente por situación de confidencialidad, no vamos a mencionar su nombre real, es una historia de una estudiante fusagasugueña que conocí esta semana, es la historia de Sara. Así que la idea es que ustedes en este momento puedan decir, bueno, yo soy hermano de Sara, soy hermana de Sara, soy padre de Sara, soy madre de Sara, y sobre todo en nuestros colegios
somos profesores o profesoras de Sara. Sara es una estudiante que tiene 15 años de edad y ella va a orientación escolar porque resulta que tiene una situación de acoso escolar por parte de uno de sus compañeros de aula. Ah, carambas, ¿cómo Es una así? situación complicada porque, digamos, hay situaciones de rumores, de chismes, lo que se llama coloquialmente así, y ella empieza a tener como un conflicto con esos compañeros. Es una orientación en donde ella va, también asiste su mamá, y empieza a desglosarse toda una historia bastante compleja, y eso también tiene que ver, por supuesto, con la llegada de la pandemia a nuestro país y el confinamiento. Resulta que ella antes vivía en el 2018 en Villavicencio y ella en esa época fue diagnosticada con un trastorno mixto de la conducta. Posterior a eso, ella ha tenido varias dificultades por una atención negligente por parte de su papá, Sí. donde la mamá debe hacer incluso algunas denuncias a los entes de seguridad. Muy compleja la situación, ella tiene un hermano menor. Resulta que ella llega a Fusagasugá, inicia la pandemia, inicia el confinamiento y aquí empieza pues a desglosarse toda esta situación mucho más compleja. Adicional a eso ya tiene conducta de autolesión, es decir, que se hace cortes en la piel, Sí. como conducta de autocutting. Y adicional a eso, pues toda esta situación en el aula pues hace que ella se desborde y que llegue a la casa en donde ella entra en crisis, es decir, rompe en llanto y no se sabe, la mamá no sabe muy bien qué hacer con ella. Adicional a eso, hace 2 meses, su tío favorito se suicida a situación Caracoles. de una deuda que tiene con entidades bancarias. Y era su tío querido, así que ella, adicional a la situación que tiene actual, pues está pasando por un duelo. Esa es la situación, así que la idea es que todos, si bien podemos ser Sara, también podemos ser algún familiar o algún profesor de Sara que en este momento está compartiendo un aula con ella. Creo que con esta parte de la historia de Sara que nos está colocando en contexto, doctora, nos pone a cada uno de nosotros casi que en una situación muy cercana a la que vive Sara, porque creo que todos en algún momento hemos pasado por alguna situación así muy cercana o parecida. Ella en este momento, el día lunes estuvo en psicólogo, la remitieron a psiquiatría y el nuevo diagnóstico que tiene ella es un trastorno no especificado de las emociones, es decir, ella está como en proceso para ser diagnosticada con una enfermedad mental. Entonces, por eso el programa que desarrollamos el día de hoy es discapacidad psicosocial. Muy bien, pero de acuerdo con este contexto en el que usted nos ha colocado y con esta historia de Sara, ¿podríamos describirle a los oyentes y a los amigos que nos están viendo qué es exactamente esa discapacidad psicosocial? Bien, la discapacidad psicosocial, y voy a leerlo literalmente, lo que nos menciona la Organización Mundial de la Salud es lo siguiente. Se refiere a las personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos como el estigma, la discriminación y la exclusión. Eso es la discapacidad psicosocial. Muy bien, repítame esos elementos que mencionó. Estigma. Estigma, discriminación y exclusión, que es contraria a la inclusión. Exclusión. El rechazo prácticamente. Sí. Cuando, por ejemplo, hace pocos minutos yo estaba leyendo en un libro que está allí, la cátedra fusagasugueña, y hablaba acerca de una de las historias de una fusagasugueña que le decían la loca Margarita. Sí. Ella fue estigmatizada porque tenía una enfermedad mental. Y incluso le decían como, no queremos que ella entre aquí porque está harapienta, es decir, está sucia, su vestimenta no hace parte de este lugar. Y ella fue excluida por esa situación. A eso se refiere con el estigma. Por ejemplo, voy a decirlo de la siguiente manera. Una persona tiene una situación de violación, presunta violación. ¿Qué es lo que hace esa persona? Se acerca a la fiscalía a denunciar los delitos sexuales. En el momento en el que está haciendo el acta con la persona que la recibe, esa persona pues tiene que leer la historia clínica, y en la historia clínica menciona que ella tiene un trastorno de bipolaridad, por ejemplo, o un trastorno de depresión mayor. En el imaginario de la persona que toma el acta, seguramente está como, ok, hay que tener ojo aquí, y lo digo entre comillas porque probablemente esta persona se está inventando su propia situación de violencia. Y eso ocurre constantemente en nuestra vida. Entonces, a eso se refiere con el estigma.
Y no solamente ocurre con ella, sino también con muchas otras mujeres que han sido incluso vulneradas. He conocido el caso de las historias de ellas, donde en vez de recibir la atención que deberían recibir, reciben es una estigmatización por parte de jueces, por parte de jurados, por parte de la misma fiscalía, incluso de los mismos médicos cuando van a hacer la denuncia correspondiente en el tema de salud. Y pues eso es bastante lamentable. Porque se conoce como revictimización. Es una revictimización. Un tema bastante interesante, y esto es algo que en muchas ocasiones poco nos hablan, poco nos dicen, poco nos dan claridad sobre este tema, pero sabemos que está allí, pero nunca lo hemos enfrentado. Hoy en Aula Incluyente con la doctora Marcela Torres lo estamos enfrentando, y vale la pena comenzar a romper esa barrera que nos separa, que nos divide en ese proceso de exclusión para poder llegar a ser más incluyentes. Vamos a una pequeña pausa y ya retornamos con ustedes con más de Aula Incluyente y con este tema tan importante que estamos tocando hoy. Hola, la pasé muy rico el fin de semana. Fuimos al parque con mi perrita y mis papás. ¿Y ustedes qué hicieron? Yo jugué con mis amigos del barrio. Hicimos carreras y jugamos a las escondidas. Yo monté en bici y fuimos a caminar con mis abuelitos. Yo en cambio estuve en la casa y vimos películas con mi familia. ¿Y tú, Juan, qué hiciste? Yo trabajé todo el fin de semana. Mis papás no me dejan jugar. Yo le digo no al trabajo infantil. Digamos no al trabajo infantil. Alcaldía de Fusagasugá con la fuerza de la gente. De regreso con ustedes en Aula Incluyente, en Vive Fusagasugá 88.1 FM, acompañados de la doctora Marcela Torres, psicóloga, quien nos está colocando, yo diría que hoy nos está quitando una venda de algo que está allí muy latente, muy presente, pero que no hemos querido aceptar, sería el término. Y yo pienso que vale la pena que escuchemos muy atentos a esta situación que nos están enseñando, que estamos aprendiendo hoy con ella, porque está allí, está vivito, y pues como que no queremos tocar el tema y como que lo dejamos pasar allí, pero es algo bien, bien interesante. Yo sí quisiera saber entonces, doctora, ¿qué es ese proceso de, cómo le dijera, de la alteración, de cómo vive la persona esta situación? Bien, una enfermedad mental, y en esto quiero hacer énfasis, y es que la enfermedad mental no discrimina edad, sexo, raza, estrato, nacionalidad. Cualquiera de nosotros puede tener una enfermedad mental, incluso en este momento, o que la haya vivido, o que tenga un pariente cercano, o un familiar, o un amigo cercano que tenga la enfermedad. Una enfermedad mental es una alteración de tipo emocional. Podríamos decir que es una problemática biopsicosocial, es decir, se altera la parte biológica, la parte psicológica, que es como la de la mente, el comportamiento, y la parte social, que tiene que ver con la interacción que tengo con mis cercanos. Eso básicamente es una enfermedad mental. Muy bien, y en esa entonces enfermedades mentales, ¿qué se afectaría dentro del comportamiento de la persona? Las emociones. Las emociones. Las emociones, que ya sabemos más o menos cuáles son las básicas, es decir, la tristeza, la ira, la alegría, el asco, el miedo. Esas son las emociones básicas. ¿Qué más podemos ver alterado ahí? Todo el tema del lenguaje, por ejemplo, un trastorno de ansiedad es el mutismo selectivo. Por una situación traumática, tenemos un estudiante en esta condición, por una situación traumática que vivió, él solamente habla en casa y no habla absolutamente en el colegio. La comunicación que tenemos con él es a través de señas, a pesar de que él es una persona que es oyente. Sí. Eso es mutismo selectivo. Puede también, por ejemplo, ser en la parte de la cognición, todo lo que son esos procesos superiores, por ejemplo, como la memoria, como la atención. Puede verse también afectada la motivación. Es decir, yo ya no siento ganas de vivir, y esto se vive muchísimo en la depresión, en donde la tristeza o la ira son prevalentes. Es decir, su actitud se baja. Se baja. Se derrumba. Eso es como podemos ver como con un regulador de la luz. Entonces la tristeza está muy alta, vemos que la luz está muy alta. ¿Cuál es la idea con la enfermedad de base en el tratamiento? Que esa tristeza pueda bajarse. No la vamos a quitar porque la tristeza es necesaria para sobrevivir, o la ira, o el miedo incluso. Lo que vamos a hacer es que vamos a bajar esa intensidad. A regularla. A regularla, sí, sí señor.
Muy bien. Acá hay un tema que tiene que ver también con la conciencia frente a esto. ¿Cómo funciona eso? Porque, pues, ¿cómo diría uno la conciencia en una enfermedad mental? ¿Cómo se afectaría? Pongamos en el contexto de una persona que tenga una enfermedad como una esquizofrenia. ¿Qué es lo que podemos ver en una esquizofrenia? Hay alucinaciones de tipo visual o auditivas. Entonces, ellos están escuchando cosas que el resto de personas no pueden oír o ven cosas que el resto de personas no pueden ver. Aquí hay una alteración de la conciencia. Y esto puede afectar, esa alteración en la conciencia, pregunta aquí adicional mía, puede afectar, por ejemplo, su escala de valores, por ejemplo, la honradez, puede afectar el respeto, puede afectar su autoestima, ¿todos esos elementos estarían afectando allí? Es probable, pero todo esto hace parte de un estudio. Digamos que ese tipo de imaginarios hacen parte incluso de la estigmatización. Porque el hecho de que yo puedo estar acá sentada y tener un trastorno de esquizofrenia, estar medicada, tener mi terapia de base y ser completamente funcional, sin que eso, digamos, haga que yo ahorita vaya a tomar los micrófonos y vaya a salir corriendo, por ejemplo. Bueno, y el tema también de la conducta y la percepción. ¿El tema de la percepción cómo es? La percepción es todo lo que vemos en los estímulos a nuestro alrededor. Entonces es eso, o sea, si digamos tocamos algo y eso está rugoso o está liso, o si mi cabello es crespo o es liso, eso es la percepción, es lo que percibimos de los estímulos del ambiente. Muy bien, y entonces eso también podríamos llamarlo como un ejercicio, un proceso de trastorno, depresión, ansiedad generalizado. No, la depresión es diferente a la esquizofrenia. Ok, o sea, ya son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. La esquizofrenia es un constructo aparte que tiene sus propios síntomas, por eso se llama trastorno, porque es como una bolsa de síntomas en donde podemos encontrar varias cosas. Yo puedo tener el trastorno de esquizofrenia con 1, 2 o más síntomas o todos. No es necesario tenerlos todos, puedo tener algunos. La depresión es otro constructo, en donde la tristeza o la ira son como las emociones que prevalecen. Y lo que ocurre con la depresión o con la ansiedad, que en la ansiedad lo que prevalece es el miedo, es que trastorna mi diario vivir o las actividades diarias que yo hago. Ahí está la dificultad. ¿Y qué se podría hacer, por ejemplo, con el tema de la depresión? Porque en la actualidad hay muchos niños, niñas, personas adultas, incluso uno mismo, que frecuentemente se deprime. ¿Qué puede uno hacer? Un consejito que nos pueda servir como para subir ese chip y poder equilibrar un poco las cosas frente a ese asunto de la depresión. Yo creo que darle la importancia que merece. Una enfermedad mental es igual que otra enfermedad y tiene tratamiento. Es decir, ahora tenemos que priorizar nuestra salud mental sobre cualquier otra situación. Hay mucha información que ustedes pueden encontrar en internet acerca de salud mental, en donde pueden haber varios tips o varias ayudas que nos permitan salir avante de esa situación. Ok. Aceptación, principalmente. Aceptación y compromiso. De hecho, así se llama una terapia para salir adelante de la depresión y de la ansiedad. Aceptación y compromiso. Si yo acepto la situación con los conflictos como vengan y me acepto como soy y me comprometo a tener una actitud que permita proponer, que permita agradecer para salir avante. Vea. Hay algo bien importante aquí, Jaime, que yo quiero mencionar, y es que a partir del confinamiento y por todos los miedos que nos trajo la pandemia, que podríamos contagiarnos, fuimos contagiados e incluso tenemos algunos familiares fallecidos, esa situación lo que hizo fue que exponenció las enfermedades de salud mental. Y ya en urgencias ya no vemos casos por COVID, vemos casos por psicosis, es decir, por síntomas de salud mental o psiquiátricos que se nos están saliendo de las manos. Y esto también ocurre en los colegios. Ok. Al regreso quiero hacerle una pregunta y se lo voy a dejar de una vez para que lo vayamos pensando, para que ustedes también la vayan meditando. Hemos visto que se han incrementado los índices de violencias en el territorio y no solamente es en todo el país, incluso en el mundo entero. La gente se ha vuelto más agresiva, más violenta, más intolerable. ¿Qué está relacionado también con estas enfermedades psicosociales? Pero la respuesta al regreso, porque vamos a una pequeña pausa y ya retornamos con ustedes con más de Aula Incluyente.
En la Secretaría de Educación de Fusagasugá siempre estamos atentos para garantizar el bienestar y la calidad de la educación. Para eso está disponible el equipo de inspección y vigilancia para atender sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Si usted desea manifestar alguna de las anteriores, puede hacerlo a través de los siguientes canales: teléfono 886-8181 extensión 161 o a través del Sistema de Atención al Ciudadano SAC 2, gestión secretarías de educación.gov.co. También puede hacerlo en la página web de la Secretaría www.educacion.fusagasugá.gov.co. Un mensaje de la Secretaría de Educación de Fusagasugá, con la fuerza de la gente. De regreso con ustedes en Aula Incluyente para entregarles toda esta hermosa información. Digo hermosa porque no hay nada más agradable en nosotros poder darnos cuenta de los errores y sobre todo reconocerlos, aceptarlos y tener también la oportunidad de corregirlos. La doctora Marcela nos ha abierto esa ventana que tal vez muchos de nosotros la teníamos allí, veíamos por el cristal, pero creo que nos daba miedo abrirla para dejar que el aire entrara. Y pues creo que este fue un momento bastante interesante porque creo que para muchos, incluso de manera personal, me ha llegado como un cachetadón, diría yo así. ¿Sí? Porque vuelvo y repito, están allí, aceptamos muchas cosas, pero no las reconocemos, no las queremos reconocer, no las queremos aceptar. Pero bueno, creo que esto nos va a abrir una opción y una oportunidad para poder mejorar y para poder ayudarnos a nosotros y ayudar a nuestras familias principalmente. Sobre la pregunta que le hacía, ¿qué respuesta podemos darle a nuestros oyentes? Pues yo lo que le diría a los oyentes, a las personas que nos ven es, ¿ustedes qué creen? Porque evidentemente sí tiene que ver con un problema social, psicológico y seguramente biológico. Sin embargo, pues eso hace parte de un estudio, pero por supuesto, lo que les menciono, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, depresión, trastorno postraumático, y trastornos bipolares se exponenciaron y es lo que hemos visto en el uso de la farmacología de este tipo de enfermedades de base. ¿Qué pasó cuando llegamos a los colegios? Resulta que el año pasado, gran parte del año pasado, hubo virtualidad en la educación. Llegamos al colegio ya de manera presencial este año, del todo. Entonces eso fue como, no fue progresivo, sino que fue de una llegar, entrar, y no solamente son los estudiantes quienes vienen con esta situación del confinamiento por parte de una violencia incluso en casa, por un maltrato por parte de un familiar, sino también los mismos profesores que están siendo afectados por esta situación. O sea, claro, lo que les menciono, esto puede ser para todos, no solamente es para los estudiantes. Esto acá, cada uno de nosotros aquí incluso puede tener una enfermedad mental en este momento. Lo que pasa es que las enfermedades mentales son silenciosas. Sí, bastante silenciosas y difíciles de aceptar. Sí, así es. Qué difícil es esto, pero yo pienso que hay que perder el miedo y hay que ser cada vez más valientes para reconocer, aceptarlas y tener ese cambio de actitud. Es decir, aceptarlas y decir, listo, voy a hacer el proceso de cambio. Así es, señor. Qué bien. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar entonces en el aula a un docente y también a los mismos estudiantes que nos están escuchando en estos momentos? Bien, es importante hacer una especie de pre y durante, es decir, una preparación para recibir al estudiante que ya viene con una discapacidad o con una discapacidad psicosocial. Por ejemplo, en el caso de Sara, ella todavía no tiene una discapacidad psicosocial, pero sí puede encontrarse con esa discapacidad psicosocial porque encuentra barreras de tipo social durante la comunicación con sus compañeros y en la interacción con sus docentes. Eso hace que la alteración que ella tiene se aumente y se exponencie y se salga de las manos. ¿Cuál sería la intención en este momento? Es decir, por parte de orientación escolar, hacer como una especie de recomendación al docente que va a recibir a este estudiante diciéndole, obviamente mostrando confidencialidad, cuáles son las características de vida incluso, porque eso es importante. Muchos estudiantes llegan, tienen calificaciones muy altas y a la siguiente semana las calificaciones son las peores. Sí. Y los profesores, digamos en su imaginario, mencionan es que es perezoso, no quiere hacer tareas, pero no estamos mirando qué está pasando en la casa de esta persona. Y esto es lo que invito, o sea, es decir, estar como en una especie de escucha activa, sería la segunda recomendación, y ya esto ya hace parte del durante, es decir, durante la clase. Seguramente esta persona por su situación emocional y afectiva
va a requerir, sí, unos ajustes razonables, de tal manera que esta persona pueda ajustarse a ese entorno académico, al igual que sus compañeros. Es decir, no es tener una situación como de condescendencia, sino saber que la persona tiene incluso unas situaciones que no quiere mostrar. La conducta de autocutting es cuando yo me corto porque quiero minimizar mi dolor emocional. Prefiero hacerlo en un corte en la mano o en un corte en una pierna, normalmente es en las piernas o en las ingles o en el abdomen, que nadie lo vea, para que mi cerebro se concentre en sanar ese dolor y no en el dolor emocional. Entonces tenemos que todos los docentes y todos los orientadores, incluyendo los profesionales y los docentes de apoyo, decirle a nuestros estudiantes que está bien sentirse mal. La cuestión es que lo que debe hacer es transformar esa conducta de autolesión por una conducta que sea completamente funcional y adecuada. Muy bien. Bueno, nos quedan prácticamente 2 minutos. ¿Qué tal si nos invita a ese ejercicio que nos tiene preparado para hoy, doctora Marcela? Bien, entonces para cerrar con broche de oro, esto ya lo hemos hecho en algunos colegios en Fusagasugá. La idea es que el profesor, antes de iniciar la clase, pueda empezar con este ejercicio de relajación. Pero ¿qué tal si le podemos colocar la musiquita que tenemos? Perfecto, nuestro piloto de la radio está siempre atento aquí. Muchas gracias. Mauricio, gracias. Bien, entonces lo que les voy a pedir en este momento es que se sienten cómodamente. Si tienen las piernas cruzadas, descrucen sus piernas y van a seguir el tono de mi voz. Si desean, pueden cerrar sus ojos y lo que vamos a hacer es empezar a respirar de manera consciente. Vamos a tomar aire y vamos a soltarlo por la boca. Vamos a sentir cómo ese aire ingresa por nuestra nariz, pasa por nuestra garganta, llega a nuestros pulmones, a nuestra pancita y se infla. Luego al expirar sentimos cómo esa pancita se desinfla. Vamos a hacer esto varias veces. Vamos a tomar nuevamente aire profundamente. Sentimos cómo ese aire pasa y hace su circulación. Luego de eso vamos a botarlo lentamente, expiramos. Sentimos cómo nos desinflamos. Vamos a hacerlo nuevamente. Inhalamos. Somos conscientes de lo que pasa por nuestra nariz, de lo que pasa por nuestra garganta, de cómo se infla nuestro diafragma. Ahora lo expulsamos. Sentimos cómo ese aire se regresa hasta llegar a la boca. Ahora vamos a sentir nuestras manos. Vamos a concentrarnos en nuestras manos. Las vamos a mover un poco. Vamos a apretarlas muy duro, muy fuerte. Y luego eso las vamos a soltar, como si fuera un muñeco de trapo. Vamos a hacerlo nuevamente. Apretamos nuestras manos muy fuerte y luego las soltamos. Vamos a hacerlo nuevamente. Apretamos como si tuviéramos algo muy fuerte en nuestras manos y lo soltamos. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con nuestras piernas. Vamos a estirar la pierna. Lo hacemos, una pierna la estiramos muy fuerte. La estiramos como si estuviéramos pateando un balón. Y luego de eso la soltamos. Vamos con la otra pierna. Estiramos esa pierna muy fuerte, como si estuviéramos casi corriendo. Y luego de eso la soltamos. Luego de eso vamos a centrarnos en todo nuestro cuerpo. Vamos a tensar todo nuestro cuerpo, incluso la mandíbula. Vamos a tensar fuerte todo el cuerpo, incluyendo los dedos de los pies, los dedos de las manos, nuestros ojos. Y luego de eso vamos a soltarlo. Vamos a hacerlo nuevamente con todo nuestro cuerpo. Vamos a tensar todo el cuerpo como si tuviéramos mucha rabia, mucha rabia. Y luego de eso viene la calma y lo soltamos. Y sentimos como todo nuestro cuerpo empieza a relajarse. Ahora vamos a escuchar, vamos a regresar aquí, van a abrir sus ojos.
y vamos a seguir atentos al programa. No sé ustedes, pero yo me siento bien, muy nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros en Aula Incluyente. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por darnos la oportunidad y llegar a tantos hogares fusagasugueños, que ese es el objetivo número 1. A ustedes, amigos y amigas, mil gracias por acompañarnos. A Jennifer, al equipo técnico, a Santiago, Jean Paul y nuestro piloto de la radio, Mauricio Reyes, mil gracias por estar con nosotros. Les invito a que cada día seamos más gratos con nuestra vida y con las demás personas también. Nos vemos la próxima semana, no en próxima semana, sino en 15 días, porque la próxima semana es Semana Santa y pues no tendremos programa. Pero en 15 días retornaremos nuevamente con Aula Incluyente. Que tengan una feliz tarde. Chao, chao. Por hoy llegamos al final de Aula Incluyente. Les esperamos la próxima semana, el miércoles a las 2:30 en Vive Fusagasugá 88.1 FM. No olvides, Aula Incluyente, el espacio en la radio donde cabemos todos y todas, sin diferencias. Búscanos en la web y escucha nuestro podcast. Síguenos en las redes sociales y acompáñanos en este espacio, Aula Incluyente, radio que se escucha y se ve.